¿Qué tal están? Bienvenidos. Martin Knutzen y Boole. Martin Knutzen nació en 1713 y murió en 1751. Fue un gran filósofo de la Ilustración, conocido principalmente por su papel como profesor de Immanuel Kant. Contribuyó a la difusión de ideas científicas y filosóficas en Prusia durante el siglo XVIII. A pesar de su corta vida, Knutzen dejó un legado significativo al combinar la filosofía racionalista de Leibniz y Wolff con el empirismo de Newton, introduciendo una perspectiva crítica que sentó las bases para el pensamiento kantiano. A partir de ahora desarrollaré una exposición básica de su filosofía en varios aspectos clave. En primer lugar, el contexto histórico y académico. Martin Knutzen vivió en una época marcada por la transición del racionalismo cartesiano al empirismo británico, junto con la influencia creciente de la ciencia newtoniana. Nacido en Königsberg como Kant, se formó en un ambiente intelectual dominado por las ideas de Leibniz y Christian Wolff. Sin embargo, Knutzen mostró una apertura hacia los avances científicos y las ideas empiristas que provenían de Inglaterra, especialmente las de Isaac Newton y John Locke. Además, también como profesor en la Universidad de Königsberg, Knutzen fue un ferviente defensor de la racionalidad y del conocimiento científico y contribuyó a formar la mentalidad crítica de sus alumnos, incluyendo a Kant. Su filosofía refleja una síntesis única de las tradiciones racionalistas y empiristas, que busca reconciliar el conocimiento a priorístico con las evidencias empíricas del mundo natural. En cuanto a la filosofía natural y la ciencia newtoniana, pues hay que señalar que uno de los aspectos más destacados del pensamiento de Knutzen fue su defensa de la ciencia newtoniana frente a la tradición leibniziana que predominaba en Alemania. Knutzen aceptó las leyes del movimiento de Newton y su teoría de la gravitación universal, reconociendo su capacidad para describir y predecir fenómenos naturales con precisión. Esto lo llevó a cuestionar ciertos aspectos del sistema metafísico de Leibniz, como por ejemplo la noción de fuerzas preestablecidas o armonías universales. Knutzen también promovió una filosofía natural basada en principios experimentales y matemáticos, en lugar de especulaciones puramente metafísicas. Este enfoque fue crucial para introducir en Prusia una visión científica más moderna que más tarde influiría en la obra crítica de Kant, especialmente en su intento de reconciliar el determinismo científico con la libertad humana. En relación con la metafísica y la noción de causalidad, aunque influenciado por Leibniz y Wolff, Knutzen mostró un pensamiento crítico hacia la metafísica abstracta. Consideraba que el conocimiento debía basarse en fundamentos sólidos, derivados tanto de la razón como de la experiencia. Este equilibrio lo llevó a reflexionar sobre la naturaleza de la causalidad, un tema central en su filosofía. Knutzen sostenía que las causas no podían ser simples construcciones racionales, sino que debían estar vinculadas a fenómenos observables. Este planteamiento representa un puente entre el racionalismo y el empirismo y anticipa la importancia que el propio Kant daría al concepto de causalidad como una categoría fundamental del entendimiento humano. Además, también en cuanto a ética y libertad, pues la ética, hay que decir que ocupó un lugar importante en la filosofía de Knutzen, quien buscaba reconciliar la libertad humana con el determinismo natural. Inspirado por las ideas de Wolff, Knutzen defendió la idea de que los seres humanos poseen una capacidad racional que les permite actuar de acuerdo con principios morales universales. Sin embargo, reconoció también las limitaciones de la razón humana en un mundo regido por leyes naturales. Knutzen entendía, además, la libertad como la capacidad de actuar según la razón, más que como una ausencia absoluta de restricciones. Este concepto de libertad influyó profundamente en Kant, quien más tarde desarrollaría la idea de la autonomía moral como la base de su ética formal. En cuanto a la religión y la filosofía de Knutzen, pues también abordó la relación entre la religión y la filosofía, un tema crucial en su época.
Como filósofo cristiano que era, buscó armonizar la fe religiosa con los avances científicos y filosóficos. Rechazó tanto el fideísmo, que subordinaba la razón a la fe, como el racionalismo extremo, que intentaba explicar todos los aspectos de la religión mediante la razón. Knudsen argumentó además que la fe y la razón no eran incompatibles, sino complementarias. Creía que la filosofía podía proporcionar una base racional para la religión, ayudando a entender mejor las verdades reveladas y defendiendo también la existencia de Dios a través de argumentos racionales y evidencias científicas desde su análisis. En cuanto a la influencia en Immanuel Kant, quizás el aspecto más destacado del legado de Knudsen fue su impacto en el joven Immanuel Kant. Como profesor, Knudsen introdujo a Kant en las ideas de la ciencia newtoniana, la lógica wolfiana y las disputas metafísicas de la época. También alentó en Kant un espíritu crítico y una curiosidad por reconciliar las diferentes tradiciones filosóficas. En ese sentido, la influencia de Knudsen es evidente en las primeras obras de Kant, donde intenta combinar el empirismo y el racionalismo. Aunque Kant eventualmente superó las limitaciones del pensamiento de Knudsen, siempre reconoció su importancia como un maestro que lo inspiró a cuestionar y profundizar en los fundamentos del conocimiento humano. También hay que señalar la contribución a la Ilustración del propio Knudsen, ya que, como figura de la Ilustración alemana, Knudsen promovió la educación, la ciencia y el pensamiento crítico como medios para el progreso humano. Creía que el conocimiento debía ser accesible y útil para mejorar la vida de las personas. Su defensa de la ciencia newtoniana y su rechazo al dogmatismo metafísico reflejan realmente un compromiso con los ideales ilustrados de racionalidad y evidencia. En cuanto a su legado filosófico, se puede decir que aunque la obra escrita de Knudsen no es extensa y su influencia directa se vio eclipsada por figuras como Kant, su papel como mediador entre diferentes tradiciones filosóficas y como divulgador de la ciencia lo convierte en una figura clave en la historia del pensamiento moderno. Su capacidad para integrar ideas aparentemente opuestas en un marco coherente sentó las bases para desarrollos posteriores en metafísica, epistemología y ética. En resumen, se puede afirmar que la filosofía de Martin Knudsen representa un esfuerzo por reconciliar las tradiciones racionalista y empirista, mientras incorpora los avances científicos de su época. Su legado perdura principalmente a través de su influencia en Kant y su contribución al desarrollo de una filosofía crítica y científica en el contexto de la Ilustración alemana. Por tanto, diríamos que su influencia es muy notable. Ahora quiero comentar algunos aspectos de la obra del filósofo alemán Johann Gottlieb Buhle, que nació en 1763 y murió en 1821. Buhle es conocido principalmente como historiador de la filosofía y académico que estudió y documentó las tradiciones filosóficas desde la antigüedad hasta su tiempo. Aunque no fue un filósofo innovador en el sentido de desarrollar un sistema filosófico propio, su importancia radica en su trabajo como historiador y crítico, especialmente en su monumental obra Historia de la filosofía moderna. Se puede decir también que realmente sus pensamientos, sus reflexiones fueron esenciales para entender el pensamiento alemán de su época, y en cuanto al contexto histórico y académico, hay que señalar que Buhle vivió en un periodo en el que la filosofía alemana estaba en pleno auge, con figuras como Kant, Fichte y Schelling, liderando el movimiento del idealismo alemán. A diferencia de estos filósofos, Buhle no se dedicó a desarrollar un sistema metafísico propio, sino a estudiar y sistematizar las ideas filosóficas de otros. En este sentido, su obra pertenece más al campo de la historiografía filosófica que a la filosofía especulativa. Buhle también fue un profesor en diversas universidades alemanas, incluidas Gotinga y Moscú, y dedicó gran parte de su vida académica a analizar cómo se habían desarrollado las ideas filosóficas desde la antigüedad hasta la modernidad. Su enfoque meticuloso y crítico lo convirtió en una figura destacada en el ámbito de la historia de las ideas.
En cuanto a su metodología historiográfica, pues Boole entendió la filosofía como un desarrollo histórico y continuo, en el que las ideas de una época se construyen sobre las ideas de las épocas anteriores. Rechazó la visión aislada de los sistemas filosóficos, argumentando que cada sistema debía entenderse en el contexto de su tiempo y en relación con las influencias históricas que lo moldearon. En cuanto a su método historiográfico, combinaba un análisis crítico de los textos filosóficos con una contextualización histórica. Esto le permitió identificar las conexiones entre diferentes tradiciones filosóficas y mostrar cómo las ideas evolucionaron a lo largo del tiempo. Este enfoque histórico crítico fue una contribución importante al estudio de la filosofía, ya que ayudó a establecer la historia de la filosofía como una disciplina académica autónoma. En cuanto a la historia de la filosofía moderna, se puede decir que es la obra más destacada de Boole y que realmente fue publicada en varios volúmenes entre 1796 y 1804. En esta obra, Boole traza la evolución de la filosofía desde el Renacimiento hasta finales del siglo XVIII. Su objetivo era mostrar cómo los avances en el pensamiento moderno surgieron de la interacción entre la filosofía, la ciencia y la religión. En cuanto a las aportaciones principales de la obra, la primera es el Renacimiento como punto de inflexión. Boole identifica el Renacimiento como un periodo crucial en el que la filosofía se separa de la escolástica medieval y comienza a desarrollarse en diálogo con los descubrimientos científicos y la recuperación de textos clásicos. Se puede decir también que hay una influencia de la ciencia. Boole pone un énfasis especial en la influencia de la revolución científica, Copérnico, Galileo, Newton, en el desarrollo del pensamiento filosófico. Argumenta que la filosofía moderna no puede entenderse sin tener en cuenta los avances en la física, la astronomía y las matemáticas. También reafirma la continuidad histórica, rechaza la idea de rupturas abruptas en la historia de la filosofía, proponiendo en su lugar una visión de continuidad en la que las nuevas ideas surgen como respuesta a problemas no resueltos de sistemas filosóficos anteriores. Por tanto, la filosofía puede considerarse como un proceso acumulativo. Para Boole, el desarrollo de la filosofía moderna es un proceso acumulativo en el que las ideas de un periodo se construyen sobre las de periodos anteriores. En este sentido, valoraba tanto a los grandes filósofos, Descartes, Spinoza, Leibniz, como a figuras menores que contribuyeron al desarrollo general del pensamiento. Respecto a la filosofía y la religión, Boole dedicó parte de su trabajo a analizar la relación entre filosofía y religión, especialmente en el contexto del pensamiento moderno. Sostuvo que la filosofía no debía considerarse como opuesta a la religión, sino como un esfuerzo por comprender racionalmente las verdades trascendentes, las verdades supuestamente divinas. En su análisis de la filosofía moderna, Boole presta especial atención a cómo pensadores tales como Descartes, Spinoza y Leibniz trataron cuestiones teológicas como la existencia de Dios y la relación entre lo finito y lo infinito. Aunque criticó ciertas tendencias materialistas y ateas de la Ilustración, reconoció la importancia de la filosofía moderna en la promoción de una comprensión más racional y crítica de la religión. También aparece una crítica a Kant y al idealismo alemán en sus escritos, aunque contemporáneo o coetáneo de Kant y los idealistas alemanes, Boole no adoptó sus sistemas filosóficos. Si bien reconoció la importancia de Kant en el desarrollo del pensamiento moderno, especialmente en su crítica a la metafísica tradicional, Boole se mostró escéptico ante algunas de las conclusiones del idealismo trascendental. Y se puede decir también que en particular Boole cuestionó la tendencia del idealismo alemán a alejarse de los problemas concretos de la filosofía y a enfocarse en especulaciones abstractas. Para Boole, la filosofía debía mantener un vínculo estrecho con la historia y la experiencia y no perderse en construcciones teóricas, desconectadas de la propia realidad. En ese sentido, también hay que decir que en cuanto a sus aportaciones al estudio de la filosofía antigua, además de su interés por la filosofía moderna, Boole también dedicó tiempo al estudio de la filosofía antigua. Consideraba que las ideas
de los filósofos griegos, especialmente Platón y Aristóteles, eran fundamentales para entender el desarrollo posterior del pensamiento occidental. En sus escritos sobre filosofía antigua, Boole enfatizó la importancia de interpretar a los filósofos en su contexto histórico, evitando anacronismos y lecturas distorsionadas. Este enfoque histórico crítico contribuyó a una comprensión más precisa de las raíces del pensamiento occidental. Además, hay que decir que la filosofía para él es una herramienta pedagógica también, y en ese sentido Boole también se preocupó por el papel de la filosofía en la educación. Como profesor, creía que la historia de la filosofía era una herramienta extraordinaria para enseñar a los estudiantes a pensar críticamente y a entender la evolución de las ideas humanas. Consideraba que el estudio de la filosofía no solo debía centrarse en los sistemas abstractos, sino también en su relevancia práctica para la vida cotidiana y la sociedad. En cuanto al legado y la relevancia de la obra de Boole, se puede decir que Boole radica principalmente en su contribución al desarrollo de la historiografía filosófica. Su enfoque meticuloso y crítico estableció un estándar para futuros historiadores de la filosofía, y su énfasis en la continuidad histórica ayudó a consolidar la visión de la filosofía como un proceso dinámico y acumulativo. Aunque Boole no es tan conocido como otros filósofos de su tiempo, su trabajo sigue siendo relevante para quienes estudian la historia de la filosofía y buscan entender cómo las ideas han evolucionado a lo largo del tiempo. Su insistencia en el contexto histórico y su rechazo al dogmatismo siguen siendo principios fundamentales en el estudio moderno de la filosofía. Por tanto, se puede decir, a modo de conclusión, que Johann Gottlieb Boole fue una figura clave en la historia de la filosofía, no tanto por la originalidad de sus ideas, sino por su capacidad para sistematizar y analizar críticamente el desarrollo del pensamiento filosófico. Su obra destaca la importancia de la historia como herramienta para comprender la filosofía y nos recuerda que el progreso intelectual es un proceso continuo que conecta generaciones de pensadores. Muchas gracias a todos por su atención, y el que lo desee puede compartir este vídeo, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta siempre.